Ted Bundy fue uno de los asesinos en serie más aterradores de la historia de Estados Unidos. Nació en 1946 y a simple vista parecía un hombre encantador, inteligente y educado. Sin embargo, detrás de esa apariencia se escondía un asesino despiadado. Durante los años 70, Bundy atacó a decenas de mujeres jóvenes en varios estados del país. Usaba su carisma para ganarse su confianza, a veces fingiendo estar herido o necesitar ayuda. Cuando lograba atraerlas a su auto, las secuestraba, las agredía y finalmente las asesinaba de manera brutal. En algunos casos, incluso regresaba los cuerpos días después. Fue arrestado varias veces, pero logró escapar en 2 ocasiones, lo que le permitió seguir matando. Su última ola de crímenes ocurrió en Florida en 1978, cuando atacó a varias estudiantes en una residencia universitaria. Poco después fue capturado y condenado a muerte. Durante años negó sus crímenes, pero antes de ser ejecutado en 1989, confesó haber matado a muchas más mujeres de las que se conocían. Su historia sigue siendo una de las más escalofriantes en la historia del crimen. La infancia de Ted Bundy estuvo marcada por secretos y conflictos familiares. Nació en 1946 en Vermont, pero su madre, Louise, lo tuvo en circunstancias difíciles. Para evitar el estigma de un hijo fuera del matrimonio, la familia lo crió como si fuera el hijo de sus abuelos y le hicieron creer que su madre era su hermana. Desde pequeño, Bundy mostró signos inquietantes. Se decía que era un niño solitario, con dificultades para conectar con otros. Algunos relatos sugieren que tenía comportamientos extraños, como espiar a los vecinos y una fascinación inusual por la violencia. También mostraba una mezcla de inseguridad y resentimiento, especialmente cuando descubrió la verdad sobre su familia. A pesar de estos problemas, en su adolescencia parecía un chico normal, buen estudiante, educado y con ambiciones. Pero esa apariencia ocultaba la oscuridad que más tarde lo convertiría en uno de los asesinos más temidos de la historia. No hay una única respuesta sobre qué llevó a Bundy a convertirse en un asesino en serie, pero su vida estuvo marcada por varios factores que pudieron influir en su personalidad. Desde su infancia mostró signos de desconexión emocional y problemas para relacionarse con otros. El hecho de haber sido engañado sobre su verdadera madre y sus conflictos familiares pudo haber creado un fuerte resentimiento. También se dice que desde joven tenía una fascinación por la violencia y el poder. En su adolescencia, Bundy comenzó a desarrollar un profundo rencor hacia las mujeres, especialmente después de que su primera novia lo rechazara. Esto pudo haber sido un detonante en su psicología. Con el tiempo, su deseo de control y dominio lo llevó a cometer actos cada vez más violentos. Además, Bundy era un narcisista que disfrutaba manipular a los demás. A lo largo de su vida, perfeccionó su habilidad para engañar y atraer a sus víctimas con su encanto. Todo esto, combinado con una posible predisposición genética y una falta total de empatía, lo convirtió en el monstruo que aterrorizó a tantas personas. Ted Bundy cometió una serie de crímenes brutales en varios estados de Estados Unidos, pero algunos de los más impactantes fueron: uno de los más notorios ocurrió el 14 de enero de 1978, cuando irrumpió en la residencia universitaria Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida. En solo unos minutos atacó salvajemente a 4 jóvenes mientras dormían, matando a Lisa Levy y Margaret Bowman e hiriendo gravemente a otras 2. Luego, esa misma noche, atacó a otra mujer, Cheryl Thomas, en su apartamento cercano. Otro de sus crímenes más escalofriantes fue el secuestro y asesinato de Kimberly Leach, una niña de 12 años, en febrero de 1978. Este fue el crimen que finalmente selló su destino en los tribunales. Además, Bundy es responsable de los asesinatos de varias mujeres jóvenes en los estados de Washington, Oregón, Utah y Colorado. Muchas de sus víctimas desaparecieron después de aceptar ayudar a un hombre con el brazo enyesado o con muletas, una de sus tácticas para ganarse su confianza. Sus crímenes no solo fueron impactantes por su brutalidad, sino también porque burló a la justicia en varias ocasiones, escapando 2 veces de la cárcel antes de ser finalmente capturado en Florida en 1968. Uno de los crímenes más brutales de Ted Bundy fue el ataque en la residencia Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee, el 14 de enero de 1978. Este ataque se destaca no solo por la extrema violencia con la que actuó, sino porque fue una de sus últimas masacres antes de su captura definitiva.
Esa noche, Bundy ingresó furtivamente a la residencia femenina Chi Omega y en cuestión de minutos desató una ola de terror. Armado con un tronco de leña y una media de pantimedias como guante improvisado, atacó salvajemente a 4 jóvenes mientras dormían. Las víctimas. Margaret Bowman, de 21 años, fue la primera. Bundy la golpeó en la cabeza con el tronco y la estranguló con una de sus medias hasta matarla. Lisa Levy, también de 21 años, fue su siguiente víctima. Sufrió una golpiza brutal, estrangulamiento y agresión sexual. Bundy incluso le mordió el cuerpo, dejando marcas que luego sirvieron como prueba en su juicio. Kathy Kleiner y Karen Chandler, también residentes de Chi Omega, fueron atacadas con la misma violencia, pero milagrosamente sobrevivieron, aunque quedaron gravemente heridas con fracturas en el cráneo y otras lesiones severas. Lo más escalofriante es que todo este ataque ocurrió en menos de 15 minutos. Ninguna de las compañeras de cuarto escuchó nada hasta que una de ellas descubrió la escena y alertó a la policía. Después de este ataque, Bundy no se detuvo. Solo una hora después irrumpió en la casa de Cheryl Thomas, otra estudiante universitaria. La golpeó brutalmente y le causó daños permanentes, pero ella logró sobrevivir. Este crimen fue clave para su captura y condena, pues la violencia extrema y las pruebas en la escena, como las mordidas en el cuerpo de Lisa Levy, fueron fundamentales para demostrar su culpabilidad en el juicio. Ted Bundy logró cometer sus crímenes durante años sin ser identificado, pero cometió errores que llamaron la atención de la policía. La primera gran pista surgió en 1974, cuando varias mujeres comenzaron a desaparecer en Washington y Oregón. Testigos mencionaron haber visto a un hombre atractivo que se hacía llamar Ted, fingiendo tener un brazo enyesado o usando muletas para pedir ayuda a mujeres jóvenes. Además, se dieron cuenta de que conducía un Volkswagen Beetle color beige. Ese mismo año, en Lake Sammamish, 2 mujeres desaparecieron el mismo día después de haber sido vistas con un hombre que usaba ese nombre y conducía ese auto. Esto llevó a la policía a solicitar información pública y varios testigos dieron descripciones que coincidían con Bundy. En 1975, la policía de Utah lo arrestó por conducir de manera sospechosa de noche. En su coche encontraron objetos alarmantes: una palanca, esposas, cinta adhesiva, una máscara de esquí y un cuervo. Aunque no tenían pruebas suficientes para vincularlo con los asesinatos, esto hizo que se convirtiera en sospechoso de varias desapariciones en la zona. Más tarde, cuando una víctima sobreviviente de Utah describió a su atacante y su vehículo, las autoridades lo relacionaron con desapariciones en otros estados. Finalmente, en 1976, fue arrestado por secuestro e identificado en una rueda de reconocimiento. Sin embargo, esto solo marcó el inicio de su proceso, porque más adelante logró escapar de la cárcel 2 veces antes de ser finalmente capturado en Florida en 1978, donde enfrentó su juicio definitivo. El caso de Ted Bundy nos deja varias lecciones importantes sobre la seguridad, la psicología criminal y la justicia. Primero, nos muestra que los depredadores pueden parecer personas normales. Bundy era carismático, inteligente y bien hablado, lo que le permitió ganarse la confianza de muchas víctimas. Esto nos recuerda que no siempre el peligro tiene un rostro obvio y que hay que estar atentos a las señales de manipulación. Segundo, destaca la importancia de escuchar a las víctimas y testigos. Durante años hubo reportes de mujeres desaparecidas y testimonios que hablaban de un hombre llamado Ted con un Volkswagen Beetle. Sin embargo, la falta de comunicación entre estados y la incredulidad ante el hecho de que alguien con su perfil pudiera ser un asesino retrasaron su captura. También nos enseña que la cooperación policial es clave. Bundy cometió crímenes en varios estados y logró evadir la justicia durante años. Su arresto definitivo fue posible gracias al intercambio de información entre diferentes departamentos de policía. Por último, nos deja una reflexión sobre la naturaleza del mal y la psicología criminal. Bundy nunca mostró arrepentimiento real y usó su inteligencia para manipular a todos a su alrededor. Su caso sigue siendo estudiado para entender mejor la mente de los asesinos en serie y prevenir futuros crímenes.